Ayer les contábamos de una presentación, un reclamo de Unión por la Patria, en cabeza de su presidente de bloque, Germán Martínez, porque detectó Unión por la Patria que entre el texto sancionado por la Cámara de Diputados de la Ley Bases y el texto que efectivamente llegó al Senado, hay diferencias, hay palabras que están cambiadas, hay inconsistencias. Hoy a la mañana, hizo la presentación Unión por la Patria y respondió a esto el vocero presidencial Manuel Adorni de esta manera. Entiendo que hubo un error de tipeo, que eso significó alguna diferencia en algunas palabras. Entiendo, recién hablé con gente del Senado y lo están subsanando y bueno, va a ser un tema menor administrativo, digamos. Así que va a quedar subsanado en el día de hoy. Entiendo, la verdad es que de lo fino del proceso no lo tengo, no soy muy ducho en lo fino del proceso, pero efectivamente es un tema que lo están terminando de subsanar. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión, y lo están efectivamente solucionando para que no haya diferencias entre la ley que sale de diputados y la ley que ingresa al Senado, tal como indica como indica la normativa. Bueno, un tema menor, un detalle administrativo, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Vamos a preguntarle a quien hizo esta denuncia, que es el presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va a ambos? ¿Qué te parece este descargo que hizo Adorni y el oficialismo en general? No, me parece que Adorni ya a esa altura no había ni siquiera leído lo que habíamos presentado nosotros, ¿no? Porque alguien que hubiese leído efectivamente lo que nosotros planteábamos no podía decir lo que dijo, ¿no? No se trató no era que le faltó una S al final de la palabra, no era que le faltó un acento. Hubo dos situaciones concretas donde el texto que se envió al Senado tenía diferencias importantes respecto al texto aprobado en la Cámara de Diputados, hasta tal punto que al menos en uno de los dos puntos modificaba el sentido del artículo, modificaba la decisión. Digamos, Tenemos ¿no? para ver estas dos cuestiones que está marcando Unión por la Patria respecto a estos cambios. Uno en el artículo 152, que cambia el término autorización de exportación por permiso de exportación. Te voy agregando. Sí. El anterior tenía que ver con la solicitud de autorización de exportación de hidrocarburos. No era un tema chiquitito, no era que estábamos exportando. ¿Y no es lo mismo otra permiso cosa que autorización? No, señor, no es lo mismo. Pero de todas maneras, fíjate ahora. ¿Pero es por una cuestión de sinónimos o de cómo verdaderamente no es lo mismo? Como corresponde, exactamente. Vamos a ver la diferencia que detectaron en el artículo 171 entre el proyecto aprobado en el Senado, en diputados, y el que llegó al Senado. Que el Poder Ejecutivo puede establecer diferentes montos mínimos por sector o subsector productivo, decía lo que ustedes votaron, y lo que llegó al Senado dice por etapa productiva. No, lo que llega al Senado es sector productivo. Se saca sector o subsector productivo y se saca etapa productiva. A ver, el que no está viendo dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Es una delegación al Poder Ejecutivo para que establezca un monto en el régimen impositivo de grandes inversiones, a partir del cual empiezan a regir los beneficios del RIGI. La modificación de eso hace que algunos entren y otros no entren en el RIGI. Y me parece que ahí se está alterando lo que los propios diputados votamos. Ahora, yo te quiero decir esto. Ustedes profundizan, vemos el texto. ¿Sabes la cantidad de veces que en la Cámara de Diputados se discutió un punto y coma? Pero no es por una cuestión de que sino que un punto y coma puede hacer que alguien, por ejemplo, en una exención impositiva, entre o no entre en una exención impositiva. El famoso I-O, ¿no? Si tenemos un criterio, si tomamos el I, si tomamos el O, si tomamos el I-O, digamos, ¿no? Son fundamentales todo eso. No se le puede bajar el precio a este tipo de cosas. Y más todavía cuando el miembro informante, que es quien defiende el proyecto en el recinto, quien autoriza una modificación o no, hizo 28 correcciones al texto de forma. De esas 28, 6 tenían que ver con, por ejemplo, donde decía presente ley, ellos querían poner ley base para no me acuerdo cómo se llama, digamos, ¿no? Entonces ellos querían, pero en 28 oportunidades fue a detalle de forma. Claro. Esto
no fue salvado como una cuestión de forma. ¿Y por qué pensás que meten estos cambios después de la aprobación? Yo traté en la presentación de evitar las adjetivaciones, pero a mí me da la sensación de que el nivel de presión que hubo en las últimas 72 horas previo al tratamiento de la ley y durante toda la ley de una enorme cantidad de lobbies corporativos te lleva a cualquier lado. Estoy convencido. Y aparte lo dije el día de la... Perdón, Germán, te llevo a cualquier lado, quiere decir que aprobaron algo que estaba desprolijo. Demasiado que no estaba... tensionado por los lobbies. Demasiado tensionado por los lobbies. Pero los lobbies fueron previos a la sanción, no posterior para que le modifiquen algunas palabras. ¿Vos te acordás que el 23 de enero, esa noche se juntaban las comisiones para poder dictaminar la primera ley ómnibus? A la 1 de la mañana ya estábamos en el 24, el día del paro general. A la 1 de la mañana se terminó de dictaminar, ninguno de los presentes conocía el texto. Estuvo 13 horas el texto sin conocerse. No había texto, sí. No había texto y se constató que había un departamento en el barrio de Recoleta donde se seguía negociando cambios. A mí me da la sensación de que hubo presiones para el dictamen, en las comisiones en este caso, presiones para modificar determinadas cosas en el recinto, y daría la sensación de que alguien está detrás de esto. Ahora, sobre cómo se soluciona esto. Sí. Ustedes dicen, bueno, esto no es válido para que se trate de acuerdo al mensaje que llegó al Senado, que el diputado le mandó al Senado. Nosotros decíamos que si había una modificación entre el texto enviado al Senado y el texto aprobado por los diputados, esa comunicación debería considerarse nula. Ellos pueden decir a partir de ahora, bueno, correcto, las inconsistencias o las modificaciones que ustedes señalan efectivamente no deberían haber ocurrido. Tomamos textual tal cual salió de diputados. Es lo que hicieron, mandaron una fe de rata. Una rata. A partir de ahora, ¿podés cuestionar que se trate de eso o ya está, terminó el capítulo acá? Fue parte, hoy, como ustedes saben, comenzó el debate de este tema en el Senado. La primera parte de la discusión en las comisiones se dedicó casi exclusivamente a la cantidad de anomalías en la Cámara de Diputados. Después empezaron los funcionarios a exponer y después hubo ida y vuelta entre los senadores con los funcionarios presentes. Pero la primera parte no pasó este tema inadvertido en el debate del Senado. A ver, ¿a quién le gusta trabajar sobre un texto tan manoseado, tan toqueteado hasta el último momento, donde después la cancherean porque sacan esa fe de ratas y el presidente de la Cámara dice gracias Germán Martínez por indicarnos? Tenemos el tuit de Martín Menem. A ver, vamos a ser sinceros. Si pasa, pasa. Si nadie dice nada, pasa, ¿no? Ahí estamos viendo el tuit de Martín Menem. Agradecemos al diputado Martínez, claramente, bueno, irónico, ¿no? Este agradecimiento. No le da para la ironía. La revisión del texto de la ley base es haber detectado simples errores, dice Martín Menem, involuntarios de tipeo. Bueno, es llamativo que lo llame error de tipeo porque son palabras. Pero aparte, seamos honestos intelectualmente y no insultemos la inteligencia de nadie. Ya no existe alguien que vos estás ahí con la computadora y yo te dicto y vos tomás nota. Hay un texto que viene trabajándose desde el plenario de las comisiones, que fue a la orden del día, que nosotros lo tenemos impresa arriba de las bancas cuando llegamos. Esa orden del día se va modificando en el recinto de acuerdo a lo que permite el miembro informante. Esos artículos no requirieron ningún tipo de modificación por parte del miembro informante. Por lo tanto, no era que alguien estaba transcribiendo. El texto ya venía de antes y el texto estaba correcto. Algo pasó, ¿no? Que directamente, si quieren dar estas explicaciones, a mi criterio de bajo volumen, no da ni el tema, ni la característica, ni las personas para andar haciendo ironías. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, que es el responsable de dos cosas fundamentales. Que lo que votamos sea lo que se tramita a la otra Cámara o al Poder Ejecutivo si somos Cámara Revisora, y que lo que votamos efectivamente se vea traducido en un acta de votación. ¿Y en qué de los artículos que repasábamos que hubo modificaciones, en qué vos detectás para decir acá hubo una modificación tendiente a favorecer a tal o cual sector? Mirá, vamos del arranque. Vos te acordarás que hubo todo un debate sobre la cantidad de empresas privatizadas o privatizables que iban a ser sujetas a privatización en el primer momento. Se sacaron un montón. Quedan dos que tienen que ver con los intereses específicos de Mauricio Macri.
Correo Argentino, uno de esos, Corredores Viales, otro. Los dos, histórico negocio de Mauricio Macri, que vos sabés perfectamente que si va camino a la privatización Correo, corren riesgo las causas que lo tienen a Macri como acusado. Primer elemento central. Así que no hubo ningún análisis técnico para decir esta empresa sí, esta empresa no. Fue un tironeo político. Esas dos empresas son privatizables por Mauricio Macri, claramente. Te digo más elementos. Hay casi el 25% de la ley es una modificación a la ley de hidrocarburos que no se trató en la Comisión de Energía, que básicamente, en primer lugar, lo que hace es desarmar el objetivo del autoabastecimiento energético que planteó la ley de recuperación de YPF allá en mayo del año 2012. Estamos ahora cumpliendo 12 años de esa ley. Pero por otro lado, básicamente lo que incluye es que lo que rige para la cuestión energética ya no es el objetivo del desarrollo nacional, sino el objetivo de la renta. Lo dice la palabra renta, maximizar la renta. Eso tiene nombre y apellido. Yo lo dije a las 6:30 de la mañana. Estaban operadores de Pan American Energy llamando diputados a las 6:30 de la mañana. Pero lo dije públicamente, no es que lo dije atrás de una cortina. Pedí la palabra y dije, son las 6:30 de la mañana, sigue llamando operadores vinculados a Pan American Energy de la familia Bulgeroni, siguen llamando diputados para lograr la aprobación. El tema RIGI, otro escándalo, el régimen impositivo de grandes inversiones. Bueno, hoy marcaron en el debate en comisión en el Senado, marcaron incluso artículos contradictorios entre sí en el capítulo del régimen de grandes inversiones. En lo que tiene que ver con los beneficios fiscales, tal cual. Y después tenés otro problema gravísimo, que es la posibilidad de tener importaciones con arancel cero a todos los proyectos vinculados al RIGI, que requieran traerlo. Yo te digo, en mi provincia... Los insumos. A los insumos bienes intermedios, viene de capital. Te pongo un ejemplo. Puedes importar una máquina a 20 kilómetros de Rosario está General Motors, ¿no? Que está instalada y que tiene toda una cadena de proveedores locales y regionales que son las autopartes que van ahí. De la vereda enfrente se instala, no estoy diciendo algo porque no vaya a pasar, Tesla, de Elon Musk, y empieza a fabricar autos eléctricos. Bueno, entra por el RIGI, ¿no? Tesla va a tener la posibilidad de importar con aranceles cero, y de la vereda enfrente, otra empresa que desde el año 96-97 está en la provincia de Santa Fe, va a tener que pagar derecho de exportaciones. Esto es lo que generan. Ni que hablarte con los que van a poner esas inversiones en vaca muerta, y van a poder importar las partes de los equipos de perforación que ya se están empezando a producir en la Argentina. Nos vamos a quedar sin la fabricación de parte de equipo de perforación, que por ejemplo en mi zona, Villa Honor Galvez, es uno de los principales ciudades donde se está haciendo todo eso. Ni siquiera vamos a poder venderle grupos electrógenos que también se hacen en el Gran Rosario. Destruye la industria nacional en un momento sumamente delicado de la industria, sumamente delicado. La caída estrepitosa de la producción industrial, la caída estrepitosa del empleo industrial y todo lo que está pasando con esto, que hay cosas que tiene tanto vértigo que casi le perdemos el ritmo. Dicen, bueno, vamos a abrir las importaciones de heladeras, ¿no? Bueno. Y después salen, no, pero por el impuesto país está tan caro que la vamos a importar, pero no van a salir más baratas. Entonces, ¿para qué la importamos? Para destruir a la industria. ¿Dónde se fabrica eso? En la zona sudeste de mi ciudad, en Avenida Videolago al fondo. El principal centro neurálgico de cadena de frío en la Argentina. ¿Sabes lo que va a pasar? Todo eso van a ser desocupados. Entonces digo, hay que ver también los debates que estamos dando, no solamente con la lógica de que hay que poner de pie a la Argentina, todo ese tipo de cosas que dicen los liberales, sino viendo cuáles son las consecuencias directas, y todas esas consecuencias directas, a favor o en contra de alguien, se expresaron en el debate de la ley ómnibus. Ahora, vos estás marcando dos cuestiones distintas. Una de procedimental, de, palabras cambiadas, situaciones que tienen que ver con el trámite administrativo. En una ley es una cuestión de fondo. Esta diferencia entre forma y fondo en una ley está vinculada, pegoteada una cosa con la otra.
que habrá que ver qué pasa en el Senado con esto, porque también en el Senado están marcando esto que te decía, de artículos contradictorios entre sí, que hoy Francos no pudo responder qué va a hacer con eso. Intentó decir, lo salvamos en la reglamentación, bueno, no está tan claro que se pueda salvar en la reglamentación. Por otro lado, vos marcás una diferencia ideológica sobre el proyecto de país que propone la ley y cómo eso va a impactar en la vida cotidiana de los argentinos. En este segundo punto, ¿cómo puede ser que los gobernadores, que fueron la clave de la sanción en diputados, estén respaldando un proyecto de ley que vos nos explicás, va a generar desempleo, desindustrialización, va a traer muchos problemas para las provincias, para el país en general? Yo no tengo tan claro que haya sido tan clave ese apoyo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la mayoría que se construye con los liberales. Y después hay 3 espacios políticos que por distintos motivos le dan los apoyos. Y los intentaré explicar rápido. 1, el PRO. ¿Por qué apoya? Te lo dicen los diputados en los pasillos de la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza ocupó nuestro espacio político. Ocupó el andarivel por donde el PRO se posicionaba. Si no, fuera de ahí, nosotros no tenemos capacidad de representación. Por lo tanto, tenemos que ir a disputar adentro de la pecera con los libertarios la representación política de ese sector. O sea, por una supervivencia electoral, fueron y acompañaron. Segundo, la Unión Cívica Radical. Ahí ustedes saben que hay tensiones. Hay entre algunos que quieren apoyar siempre, algunos que quieren rechazar siempre y algunos que pendulan, ¿no? Estas dudas respecto al posicionamiento vienen básicamente de cuáles son las expectativas que existen o están dejando de existir en los argentinos respecto al gobierno de Milei. Así que en el primer lado, por supervivencia política. En el segundo, por dudas. Ante la duda apoyaron. Y el tercero, por hastío, por cansancio. En Hacemos Coalición Federal se votó por cansancio. ¿Cansancio con quién? Querían saber más nada. Ya no tenemos que sacar esta ley de encima, no damos más, no podemos estar 5 meses con esta. En Hacemos. Vos sabés perfectamente que hay algunos que votaron casi todo en contra. Los diputados santafesinos del socialismo, Natalia de la Sota, y expresaron en casi todo el texto de la ley su rechazo. Pero los que votaron a favor, vos decís... Por cansancio. Entonces lo que te quiero decir, la sumatoria de crisis en la representación política del PRO, estas dudas que, por ejemplo, se expresan en un día como hoy, con el radicalismo no incentivando que se saque dictamen a la actualización de los fondos de las universidades. No es los libertarios los que no quieren. Los libertarios no quieren y ya sabemos que no quieren. Pero lo raro es que haya sectores del radicalismo que en la Comisión de Educación, después de la marcha universitaria más importante que nosotros tengamos memoria, al menos en el último tiempo, yo fui era estudiante en el 95 con la Ley de Educación Superior, así que recuerdo nada que ver lo que se vio en la calle ahora con lo que pasó en aquel momento, ni siquiera en el 2001 con el recorte de recursos hecho por López Murphy, tuvo la masividad que tuvo ahora. A pesar de ello, deciden no acelerar. ¿A quién están esperando? Y lo tercero, por hastío. Hay cansancio en muchos sectores con el gobierno. Vamos a ver qué pasa, porque depende lo que suceda en el Senado, también tendrá su correspondencia a la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar si vuelve el proyecto a diputados? Es un tratamiento binario. O se aprueba lo de diputados, o sea, se insiste en la... Senado. Por eso, o se aprueba lo del Senado o se insiste con lo de diputados. Pero ahí el escenario político, ¿cómo te lo imaginas? Vamos a ver porque hay que ver cómo sale del Senado, ¿no? Y con quién se construye en ese caso la mayoría del Senado, pero trato de hablar poco de otra Cámara para no invadir competencia de los compañeros y compañeras senadores. Otra cuestión que vos denunciaste en el recinto es los lobbies por el tema de los impuestos al tabaco. Sí. Dijiste hay un lobby cruzado entre Tabacalera Sarandí y Philip Morris. Exactamente. ¿Cómo es ese lobby? ¿Te llaman? ¿Van por los pasillos golpeando los despachos de los diputados? Es en algún lado, tiene algún nivel de sutileza de tratar de meterse por los costados de algunas representaciones políticas, y en otro caso inclusive usan los medios de comunicación. Hay medios de comunicación hoy que vos claramente los tenés, o bancando las posiciones de Mazalín Philip Morris, o bancando la posición de Tabacalera Sarandí. Y son evidentes. No hay manera de no darse cuenta. Eso ponele que es un lobby en los medios. Yo te digo, el lobby... No es menor. No es menor, pero porque digo, en todo caso... sabés que presiona a diputados o a senadores en función de eso. Porque si vos le decís, ustedes
si hacen tal cosa van a quedar con fulano, si ustedes hacen tal cosa van a quedar con vengano, lo que están tratando de hacer es condicionar el posicionamiento. En un tema delicado, porque es un tema que lo que estamos hablando es sobre cuánto es el impuesto que tenés sobre la actividad. Ese impuesto de lo que se recauda, un pedazo va al régimen de coparticipación general, otro pedazo va a la seguridad social, otro pedazo va al Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Especial del Tabaco a su vez es el que sostiene la producción de los pequeños productores tabacaleros de las 7 provincias donde se fabrica tabaco. Entonces, de abajo hay una demanda de tener más recursos. De arriba algunos, por cautelares, no quieren pagar impuestos. Y otros miran ahí, pero se benefician con el debate. Pero ese lobby lo hacen propios diputados que están previamente ya cooptados por esas posiciones. No sé si cooptados, pero que hay diálogo de las empresas con diputados, sin dudas. Y hay diputados que hacen propios los argumentos de esas empresas. Sin duda. ¿En todos los bloques? En el mío no. En el tuyo hubo votos distintos. Igual. No importa, pero ninguno votó en contra, por ejemplo, ninguno estuvo en el lugar de Tabacalera Sarandí. Y los otros, cuando van a analizarse uno por uno, hay, por ejemplo, un diputado muy prestigioso nuestro, Pablo Yetlin, presidente de la Comisión de Salud. Todos sabemos que hace años la OMS viene planteando que elevar los impuestos al tabaco es va en contra... Un desincentivo. Ahí está, gracias por la palabra, un desincentivo a fumar. Entonces hay posiciones históricas respecto a eso. Y también es cierto que hay territorios, como los territorios de la provincia de Buenos Aires, donde estas cosas que yo estoy diciendo están mucho más intensas, ¿no? Y hay cosas que se mueven que nosotros lo dijimos, mirá, todas estas cosas nosotros nos quedamos con la tranquilidad de conciencia que las dijimos en el lugar donde hay que decirlas. En el recinto, prendiendo el micrófono y diciéndolo en voz alta. Lo dije yo en las comisiones, lo dijo Cecilia Moró en el recinto y lo dijimos en cada una. Y cuando yo solicité la abstención de los integrantes de mi bloque que se abstuvieron, dije el motivo por el cual nos absteníamos. El tema no estaba ni siquiera en el debate, el tema lo trae otro bloque, lo mete acá adentro. Estaba originalmente, el gobierno lo saca. Lo traen acá, sabiendo que iba a estar este tema, sabiendo que iba a estar esta dificultad, y ni siquiera se sabía cómo se iba a tratar. Yo de hecho pensaba que bastaba con que el miembro informante diga no se aceptan las modificaciones, como en general sucede con la ley. Hicieron todo un sistema para poder votar, bastante dudoso en su procedimiento también. Bueno, hay diputados de tu bloque que están diciendo que además les cambiaron el sentido del voto. Bueno, ahí tenés otro tema. Hay 2 diputados que además hicieron presentaciones formales, el diputado Leiva y la diputada Chomiak, diciendo que ellos, a viva voz, como está constatado en el video, se abstuvieron y sin embargo el voto de ellos sigue figurando en el acta como voto positivo. ¿Te parece, Germán, que encontró el peronismo en particular? Te iba a preguntar por la oposición, pero bueno, hay distintas formas de ser opositor. ¿Encontraron ustedes el discurso, la narrativa para llegar a la gente siendo oposición a este gobierno, explicándole a la gente por qué esta ley bases es todo lo mala que ustedes dicen que es, por qué es peligrosa o negativa para el país? Falta. Yo creo que hicimos un enorme esfuerzo tanto en enero y en febrero para poner ante la sociedad lo que se estaba discutiendo. Yo creo que todavía hicimos un esfuerzo mayor ahora, más corto en el tiempo, pero que permitió identificar claramente los 6, 7 ejes más conflictivos: facultades delegadas, desguace de los organismos de Estado, el plan de privatizaciones, la cuestión vinculada a la reforma laboral, que no estaba en enero y apareció acá también como un incentivo para que la Unión Cívica Radical de Quórum, eso también hay que decirlo, el régimen impositivo de las grandes inversiones, el blanqueo en el paquete fiscal, el incremento del impuesto a la ganancia a los trabajadores y la reducción de bienes personales en los 130.000 contribuyentes de mayor capacidad contributiva, ¿no? Eso es que nosotros planteamos básicamente. Yo creo que hicimos una gran tarea que permite identificar cuáles son los grandes ejes de debate. El Senado tiene una oportunidad que es montarse sobre eso
y profundizar eso. Ya no va a estar discutiendo la cuestión general. Ellos no tuvieron el antecedente enero y febrero, ¿no? Ellos no tuvieron la situación de que vuelva a comisión. O sea, está como más desprovisto de toda esa carga y le va a permitir a los senadores ir más al hueso, si se quiere. Hoy yo escuché algunas preguntas de los senadores, muy pero muy puntuales. Vos hacías referencia a algunas, sí, descubriendo contradicciones. Se va a los temas y yo creo que eso también ayuda a la sociedad. Ayuda a la sociedad a entender de qué es lo que estamos hablando. Falta, sí. Y lo de narrativa, y a mí me parece que todavía falta. A mí no me gustaría que... Una cosa es cuando uno se tiene que oponer con claridad, con argumentos, con convicción y con contundencia como lo estamos haciendo. Ahora, yo veo la agenda parlamentaria nuestra y no es solamente eso. Nosotros estamos tratando de mejorar los saberes jubilatorios. Mañana hay una reunión de presupuesto, hay que ver si se dictamina o no se dictamina y tenemos una propuesta para eso. Nosotros estamos tratando de incrementar los fondos para las universidades, tenemos proyectos nuestros, también hay del radicalismo y de otros espacios políticos. Nosotros estamos queriendo restituir el fondo de incentivo docente, clave para financiar entre el 10 y el 14% de los sueldos de bolsillos de los trabajadores por la educación. Nosotros hoy, por ejemplo, desde la mañana temprano tuvimos desde el sector científico y tecnológico expresándose en la Cámara de Diputados, los sectores vinculados a la cultura. Mañana viene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la obra pública, a la Comisión de Obra Pública. Se trata de construir representación. ¿De quiénes? De todos aquellos que me votaron en octubre y noviembre del año pasado, primera necesidad de representar a los que te votaron, el último contrato electoral, también de todos aquellos argentinos y argentinas que aunque no te hayan votado, hoy se ven perjudicados por la política de Milei. Y yo creo que eso lo estamos haciendo. Son temas muy convocantes los que ustedes están proponiendo discutir desde el comienzo del año. Jubilaciones, fondo incentivo docente, presupuesto universitario. Son temas tan convocantes que en la calle incluso se han visto manifestaciones a favor de estos temas o por reclamos de estos temas, con participación no solo del peronismo, sino también de otros sectores políticos. Ahora, a la hora de llevar el tema a la comisión o al recinto, vos lo contabas al comienzo de esta nota, de repente te encontrás con que los radicales frenan un poco el dictamen de presupuesto universitario. Hay 7 provincias que presentaron amparos para poder reconstruir el fondo de incentivo docente. Y después no plantean el debate en las comisiones. Entonces, digo... Y tenés a la Corte diciendo, che, que lo resuelva la política. Ustedes no resuelvan, claro, digamos, ¿no? En esos off the record propio de la Corte, ¿no? Digamos, ¿no? Y en esas medias palabras que le hacen decir a los fallos de la última vez que hablaron de la inexistencia de casos y de la falta de legitimación procesal de algunos que habían presentado los amparos. Sí te quiero decir algo. A mí me parece que es un tiempo donde es tan claro lo que se está discutiendo, aunque todavía falta maduración en la sociedad para tomar partido claramente a favor, en contra de determinadas cosas de Javier Milei. Eso es un proceso que se va a ir dando, que hoy es distinto a lo que teníamos hace 3 meses, pero todavía está la sensación de que goza de un piso de apoyo lo suficientemente alto, ¿no? Creo que eso lo estamos viendo. 50-50, 50-50, sí, lo que muestra. ¿Y vos qué explicación le encontrás a eso? No, bueno, a mí me parece que hay un tiempo de maduración de la sociedad respecto a las problemáticas, no todo el zapato le aprieta en el mismo lugar. Fíjate, mira, yo miraba algunas cosas de hoy, Gabriel, cosas que se están discutiendo. Rosario, gas con 1000% aumento. No afecta todo de la misma manera. Algunos tienen más capacidad, menos capacidad para bancarse esto. Industriales de Santa Fe, nos comimos el capital, vinculada a la maquinaria agrícola. 30% de caída de venta de alimentos en los últimos 4 meses en Rosario. Lo que hablábamos antes, la baja de aranceles a la importación de heladera. Cuando te va llegando más, la percepción sobre el rumbo de gobierno empieza a tornarse más negativa. Creo que también hay cosas que tienen que ver con nosotros. Yo no tengo dudas de que hay barreras de comunicación que ha generado por distintos motivos nuestro espacio político y que nuestra tarea ahora es ir limando esas barreras de comunicación para que podamos tener un ida y vuelta con la sociedad más claro, que nos tiene que ver, insisto, haciendo realidad lo que dijimos que íbamos a hacer en las elecciones de octubre y noviembre. O sea, posicionados en donde le dijimos a la sociedad que íbamos a estar posicionados. Representando a aquellos que claramente están en una posición crítica a las políticas económicas de Javier Milei y mirando al futuro.
Yo creo que ahí nos falta todavía. No nos está resultando fácil mirar al futuro, generar una propuesta que vuelva a generar entusiasmo en determinados sectores de la sociedad. Me parece que ese es el tránsito que tenemos que ir haciendo. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Muchos me dirán, falta. Muchos me dirán, hay que hacerlo más rápido. Muchos me dirán, el gobierno de Milei nos está haciendo de todo y esto va demasiado lento. Probablemente las percepciones sean distintas, depende del lugar político donde estemos ubicados, pero el camino que tenemos que ir haciendo es ese. Representación hacia una propuesta que claramente exprese la diversidad y la posibilidad de tener la alternancia política en la Argentina. Germán, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted.